A raíz de la crisis política que está viviendo Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo, el exmandatario tomó importantes decisiones tras contar con el apoyo de los líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente Sebastián Piñera. Estamos junto al diputado de la UDI, vicepresidente de este partido, además miembro de la Relación de Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Iván Moreira, con quien vamos a conversar sobre este tema y sobre el posible retiro del embajador chileno en el país. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer de poder compartir en un tema tan interesante y tan preocupante como es lo que ha pasado en Paraguay y lo que está pasando en las democracias latinoamericanas, especialmente lo que está pasando en Centroamérica, que es importante tocarlo más adelante después de esta conversación que vamos a tener esta hora. Claro, diputado, tenemos harto tiempo y lo primero es consultar por qué el gobierno de Chile se demoró tanto en reaccionar con esta información que ya se conocía el día viernes. Mire, la verdad, el gobierno de Chile no se ha demorado tanto. El gobierno de Chile lo que ha hecho es ser un gobierno responsable, prudente, y lo que yo dije es que de lo prudente, de lo responsable que ha hecho en ir requiriendo los antecedentes, se pasara a la acción. ¿Cuál es la acción? Es que el presidente de la República ha pedido y ha llamado a informar a su embajador en el Paraguay, y yo esperaba de alguna manera una sanción un poquitito más potente, ¿ah? Y lo potente es el retiro del embajador hasta que se esclarezcan las cosas. Mire, aquí los cancilleres se reunieron, pero no con el afán de entrometerse en la política interna de un país y en las constituciones que se dan los países, porque son democracias. El tema es que nosotros tenemos que afianzar y fortalecer como países respetuosos del derecho internacional y de la democracia. Tenemos que ayudarnos y fortalecernos, de tal manera que lo que nosotros hicimos, y debemos hacer todo, es tomarnos más en serio lo que está pasando en Latinoamérica. Mire, no puede ser, aquí se llamó una destitución express. Yo no soy partidario del presidente Lugo, pero el presidente Lugo, tenemos diferencias ideológicas, pero el presidente Lugo es un presidente elegido democráticamente. Y a un presidente no se le puede tratar como un delincuente y de alguna manera juzgarlo en 24 horas y destituirlo por una mayoría que exista en el Congreso. Lo cierto es que Chile es el último país que condena esta destitución. No es lo cierto es la responsabilidad. Porque si usted me acaba de decir, ¿se demoró Chile? No, si Chile no se ha demorado. No, el presidente Piñera. No, el presidente no se ha demorado. Fue el primero, la orden del presidente Piñera fue que nuestro canciller concurriera a la reunión. Esa es la primera señal potente, no hubo ninguna demora. Pero yo quiero decirle, no hay que confundir prudencia con alargar los tiempos en una decisión que venía. Y le voy a explicar por qué. Porque la gente olvida fácilmente. Hace 2, 3 o 4 años, creo que fue en el gobierno anterior, gobierno de la Concertación. ¿Ya? Usted recordará cuando hubo un intento de golpe de Estado en el gobierno de Chávez. Claro. Y el embajador chileno, en nombre del gobierno de Chile, ya estaba reconociendo el gobierno. Esas cosas no van a pasar en este gobierno, ni menos con el canciller que tenemos y con el presidente de la República. Si hay una de las virtudes que tiene el presidente Piñera y el canciller Alfredo Moreno, es precisamente un manejo en esta materia internacional, porque creo que es una de las cosas mejor evaluadas de nuestro gobierno, las relaciones internacionales. Lo cierto es que países como Brasil y Argentina ya retiraron sus embajadores. Chile está evaluando retirar al embajador. Me gustaría consultar en qué consiste, y que le explique usted a la opinión pública, en qué consiste el retiro del embajador. Hemos preparado una nota para poner en contexto esta crisis política que está viviendo Paraguay. Vamos a ver esa nota y luego el diputado Moreira nos explica en qué consiste que Chile retira el embajador en Paraguay. Se le ve tranquilo, camina sin prisa y conversa animadamente con la prensa. Y es que el destituido presidente de Paraguay cuenta con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Los mandatarios de Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador fueron los primeros en condenar el apresurado juicio al que fue sometido Fernando Lugo. Cristina Fernández retiró a su embajador en Asunción y el domingo lo hizo su par brasilera Dilma Rousseff y el uruguayo José Mujica. Al paso de las horas, otros países se sumaban a la iniciativa. Chile también llamó a consultas a su embajador. Estimamos
que no se cumplieron ni se respetaron las normas del debido proceso y del legítimo derecho a defensa. Finalmente, le he pedido al ministro de Relaciones Exteriores que llame a nuestro embajador en Paraguay a consultas en nuestro país. Bueno, es una decisión soberana que tiene que hacer el gobierno chileno, así como lo ha hecho el gobierno de Venezuela, que en este momento está saliendo su embajador. A las 11 salió el embajador de Brasil. Son decisiones soberanas de países que tienen, como decía, una corresponsabilidad con el proceso de integración de América Latina. Y tal como lo adelantaba el destituido presidente, la tarde del domingo, Venezuela anunciaba la salida de su embajador. He ordenado retirar a nuestro embajador de Asunción. Retiramos al embajador. No reconocemos ese gobierno. Y argumentando un indebido proceso judicial, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se sumaba a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Venezuela. En tanto, el nuevo canciller paraguayo José Fernández descartó que su país pudiera ser sancionado por sus vecinos. Sin embargo, Venezuela ya tomó una dura decisión contra Asunción. Esto lo lamentamos mucho, pero nosotros no vamos a apoyar para nada ese golpe de Estado, ni directamente ni indirectamente. Así que el petróleo que estamos enviando al Paraguay, a partir de este instante, ministro Ramírez, que cese el envío de petróleo. Este es un gobierno que no es un gobierno legítimo, esto es un gobierno trucho, la ciudadanía no acepta, ¿verdad? Este es un gobierno que ha roto la institucionalidad de la República, no se puede colaborar con un gobierno que no tiene la legitimidad de la ciudadanía. Los países tienen que entenderse y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos posibles por encontrar puentes de diálogo y fundamentalmente con su país, entre otros. Queremos las mejores relaciones con todos los países del mundo. El canciller paraguayo restó importancia a la decisión de los socios del Mercosur de retirar o llamar a consultas a sus embajadores en Asunción y no contaba con otra sanción. Horas después, la Cancillería argentina anunciaba a través de un comunicado la suspensión de Paraguay en la cumbre presidencial del Mercosur, advirtiendo además que los estados asociados tomarían medidas contra el nuevo gobierno. Y tras negar la legitimidad del nuevo gobierno liderado por Federico Franco y apoyado por sus pares latinoamericanos, Fernando Lugo decidió asistir a la cumbre del Mercosur este próximo 28 y 29 de junio en Mendoza, en representación de su país. Además, el destituido presidente reunirá el lunes a un gabinete por la restauración democrática. Varios ministros del gobierno de Lugo fueron convocados a la reunión que comenzará 2 horas antes del acto en el que el nuevo presidente Federico Franco tomará juramento a los ministros de su gabinete. Bueno, seguimos con el diputado Iván Moreira, a quien le habíamos dejado planteada una consulta antes de ver esta nota que nos pone en contexto la crisis paraguaya. Diputado, ¿en qué consiste que Chile retire a su embajador de Paraguay? Mira, yo creo que hay dos cosas. La señal de llamar a informar es expresar una preocupación, una molestia de un gobierno y requerir su presencia en Chile para que entregue la información adecuada de lo que está pasando. ¿Es llamarlo a consulta? Es llamarlo en el fondo a consulta. Es una señal diplomática importante. Pero yo voy mucho más allá. Voy mucho más allá porque creo de que tiene que haber una señal potente como se ha dado, pero mucho más potente por lo que está pasando. Yo no es que haya querido hacer una comparación odiosa con Honduras hoy día en un programa de radio, sino que lo que pasó en Honduras es que son congresos que van ajustando las constituciones, traje a la medida, y en definitiva se empoderan estos congresos con un poder tan perverso que puede colocar o sacar a un presidente de la República, y eso es malo para las democracias. Pero también te quiero colocar en otro escenario, en el escenario de que en Latinoamérica se ha estado estirando, se ha estado jugando con la democracia, con las modificaciones de las constituciones. Hay algunos países como Venezuela que poco menos que cada 6 meses cambia la constitución. Sobre Venezuela, ¿qué opina de las declaraciones que veíamos recién del presidente Chávez de cortar el petróleo, el suministro de petróleo a Paraguay? Pero antes yo quisiera, porque lo considero que es un punto tremendamente importante, muy breve, decirte que Argentina con Menem, Uribe en Colombia en su minuto, Evo Morales, el presidente de Ecuador,
el presidente Chávez, ellos con las constituciones tratan de adaptarla, crear traje a la medida para prolongar sus reelecciones indefinidamente. Y eso es malo para la democracia. Por eso que hay que ser cuidadoso, en donde las normas y el derecho internacional se respete, y las normas democráticas también. Por eso que organismos internacionales como la OEA tienen que tener más peso. Las Naciones Unidas también tienen que tener más peso. No es que vaya a ser una intervención en otro país, pero si uno se adhiere a un organismo internacional, tiene que tener a mínimas normas que tienen que ser fortalecidas democráticamente. En cuanto a lo que está planteando hoy día el presidente Chávez, bueno, nosotros sabemos perfectamente que el presidente Chávez siempre en estas cosas actúa de una manera demasiado explosiva, y creo que lo que hace es perjudicar al pueblo paraguayo, porque el que va a sufrir es el pueblo al no tener hoy día el petróleo que es tan necesario, la energía tan necesaria, porque usted verá que a diferencia de conflictos de esta naturaleza que se han dado en otras oportunidades, como fue el caso de Honduras, usted tiene que darse cuenta que hoy día en Paraguay no se vive una guerra civil, no se vive un conflicto que haya pasado mayores, y eso gracias a la actitud que ha tenido el propio presidente Lugo de llamar a la tranquilidad, pero al mismo tiempo, con firmeza, llamar a respetar las normas democráticas. Esa es la diferencia también que hay con lo que pasó en Chile en el año 73, donde también se interrumpe un gobierno democráticamente elegido. Yo cuando escucho hablar a un periodista, el periodista tiene que tener libertad de expresión, tiene que preguntar de todo, pero todo se trata de asimilar a lo que puede haber pasado hace tantos años atrás, del año 1973. Son tantos los años que han pasado, y lo que hay que decir es que no se trata de justificar desde el punto de vista absolutamente democrático que las Fuerzas Armadas tengan que tomarse el poder. Aquí las fuerzas políticas declararon inconstitucional en el Congreso a un presidente de la República que había generado un quiebre institucional, un presidente que pareciera que, como fue el presidente Allende, que ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido Chile, y le hacen monumento, y perdóneme que en esta materia me extiendo un poquitito, porque el gran responsable del quiebre democrático en Chile fue la Unidad Popular. No, pero Allende. estamos hablando de Paraguay. Sí, ¿Cuál es la similitud, diputado? totalmente... Porque usted aboga ahora... Ahí hubo, escúcheme una cosa, mire, hubo una intervención militar. Hay explicaciones, justificaciones para esa intervención militar, pero no hay justificaciones ni para uno ni para otro lado en el tema de los derechos humanos, para que estemos claritos. O sea, pero lo que se valora ahora es que... La democracia es importante. Ya. Y si usted me pregunta a mí, pero ¿cómo Moreira, que defiende a Pinochet, cómo está hablando de democracia, qué autoridad? Mire, la autoridad que tengo, que aprendí durante estos 20 años a valorar la democracia. Y más aún, yo creo que hemos sido protagonistas de un hecho histórico esta generación, independiente de lo que haya pasado en el pasado, de las responsabilidades que haya. Estábamos en una guerra, o el sentimiento era de una guerra, de Perfecto. enemigos. Volvamos al tema de enemigos pasamos a adversarios políticos gracias a la democracia. De adversarios políticos hoy día hemos avanzado a tener una sólida democracia en Chile. Y se valora la democracia. Y se valora la democracia. Ahora, si usted me pregunta, ¿usted quiere un golpe militar? Por supuesto que no, porque creo que no son buenos para las naciones. De hecho, no le gusta lo que pasó en Paraguay. Yo aprendí la lección, pero el hecho de aprender una lección y de haber apoyado a un gobierno militar en un momento dado en la historia de Chile, no significa que uno esté coartado toda la vida para no sacar lecciones. Una cosa es sacar lecciones y otra cosa es darle la espalda a la historia, lo que yo no voy a hacer. ¿Van a citar al canciller Alfredo Moreno no, a la comisión? Al canciller no lo vamos a citar. El canciller siempre está disponible a conversar con nosotros y no me cabe la menor duda de que vamos a conversar el día lunes con él de acuerdo a sus disponibilidades, porque queremos conocer más detalles del tema de Paraguay. Yo esta mañana tuve una reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Tarut, y él va a invitar al canciller a conversar sobre lo que está pasando en Paraguay, los pasos a seguir, y otro punto muy importante, conocer la realidad democrática de Latinoamérica, que está teniendo muchas falencias
especialmente Centroamérica, donde la situación está mucho más peligrosa. ¿Y por qué digo peligrosa? Porque los estudios que tenemos a la vista son estudios muy preocupantes que hablan que a la gente no le importa la democracia, sobre todo en Centroamérica, no le importa cómo lleguen al poder. ¿No importa que solucionen sus problemas? Le importa que solucionen solo sus problemas. ¿Para qué decirle de las instituciones? Están totalmente debilitadas y aún más los partidos políticos y los parlamentarios mucho más abajo. Por lo tanto, es preocupante de que la gente crea que independiente de quién esté gobernando, sean solo soluciones y no se valore la institución y la democracia. ¿Usted ocupa Twitter, diputado? Estoy revisando acá algunos comentarios. Sí, yo ocupo Twitter, le puedo contar que tengo casi 16.500 personas que me siguen. ¿Se lo quieren? 10.000 que no me quieren y 6.000... Bueno, acá Osvaldo le hace una consulta. Usted también ha participado en esta entrevista activamente. Me acuerdo un mensaje que le envió a su amiga, colega María Antonieta Sá, ¿se acuerda? Un día domingo también. Vamos con la consulta de Twitter que hace Osvaldo. El diputado Iván Moreira dice: ¿qué propuesta va a dar Chile en esta materia, en torno a la crisis paraguaya? Bueno, mire, primero que todo, aquí hay una constitución que uno desde fuera podrá considerar que hay algunos aspectos ilegítimos, pero nosotros como país le estamos hablando al mundo y estamos sosteniendo de que aquí no ha habido debido proceso, aquí se ha atentado contra el derecho internacional y también contra las cláusulas democráticas, y aquí lo que procede, ya que los cancilleres de alguna manera se reunieron para ver cómo podían colaborar para que no sucediera este quiebre que sucedió definitivamente en 2 o 3 horas. Por lo tanto, ahora no tenemos una fórmula, porque tampoco nosotros como países podemos intervenir en otro. Claro. Más aún cuando esa constitución por la cual destituyen a un presidente tiene una legalidad en su país. Sobre lo mismo viene la siguiente consulta que pide que hagamos un poco una explicación un poco más en contexto de lo que pasó en Paraguay. Vamos a poner esa pregunta, la hace Dr. Hu. ¿Sabe las causas del juicio político a Lugo, sabiendo que detrás hay gente que está detrás del dictador Stronger? Mire, siempre detrás de ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Cómo se llega a quebrar esta democracia? Bueno, primero que todo, el presidente paraguayo llegó al poder en democracia. Sí. Es un presidente que tiene una personalidad y una historia personal muy especial, pero eso no lo hace de ninguna manera tener los derechos de haber sido y de seguir siendo presidente de la República cuando no se hace un juicio en el cual la persona se pueda debatir. Mire, yo no quiero hacer una comparación, pero en el fondo que cuando en Chile hay una acusación constitucional contra un ministro, hay unos espacios de tiempo que el ministro pueda contestar. Hay un debate. Las acusaciones constitucionales. Claro, hay un debate, pero en este caso ha sido todo tan sorpresivo, tan rápido, invocándose normas que tiene la Constitución. ¿Sí? No es que aquí el Congreso haya llegado, decidido algo, son falencias que tienen las constituciones, y nosotros como países que respeta la soberanía de todas las demás naciones, no podemos tampoco intervenir en tener que diseñarle las constituciones a los otros países. Lo que sí podemos hacer es que a través del foro internacional, a través de Naciones Unidas, a través de la OEA, que está debilitada la OEA como institución, bueno, si quieren adherirse a estos foros internacionales, tienen que cumplir normas mínimas en donde se fortalece la democracia. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que ha jugado ONU, OEA, UNASUR en este rol? La verdad que el papel que han jugado aquí ha sido de un interés muy grande y de muy buenas intenciones en buscar algún tipo de solución, pero ese tipo de soluciones, ese diálogo se ve, tenemos que ser realistas, así como lo que sucedió en Honduras, que asumió un presidente. Yo creo que lo único que se puede hacer aquí es buscar algún tipo de mecanismo que permita de que las elecciones se adelanten
lo antes posible. Elecciones que son en 9 meses más. ¿Es posible que Chile no reconozca a este gobierno durante estos 9 meses o menos hasta que haya unas nuevas elecciones? Usted comparaba el ejemplo de Honduras, donde se destituye a Zelaya, está este gobierno de Porfirio Lobo durante un tiempo. Mire, yo quiero decirle lo siguiente. Yo quiero decirle de que nosotros no podemos perjudicar tampoco a un país. Yo creo que tenemos que analizar la situación y no es que de alguna manera me esté alejando de la respuesta, ¿qué debiéramos hacer? Yo creo que nosotros tenemos que, cuando yo pedí retiro del embajador, es que el embajador se mantenga acá, veamos el desarrollo, veamos el diálogo que tiene que existir entre los organismos internacionales y la persona que se ha autodenominado bajo la Constitución del Paraguay como nuevo presidente, el señor Franco, y tratar de allanar algún tipo de solución, porque mire, lo mismo que pasó con Celada, no va a pasar, va a pasar aquí, no va a volver ese presidente. Las cosas ya están hechas. Lo que sí es buscar un camino para que se reencuentre con una verdadera democracia, digamos, el Paraguay. Mire, esto de que hay cosas que de repente como que no tienen lógica. Y no es una crítica, sino que la política exterior de todos los países es así. Aquí no vemos nosotros en Paraguay una situación de crisis gravísima en el sentido de que hay una violencia descarnada en las calles. O sea, no hay un conflicto como sucedió con Honduras. Porque yo también podría decirle una situación que se está dando también en otro país, ya a nivel de está más alejado. Nosotros nos preocupamos mucho de la región, como es Siria. Vecindario. Claro, pero miremos un poco a Siria. Nosotros seguimos teniendo nuestro embajador en Siria. El embajador ha sido llamado a informar. En más de una oportunidad hemos creído conveniente de que la embajada en Siria vuelva a su embajador, pero ahí existe una situación que es muy razonable. Si nosotros retiramos a nuestro embajador en Siria, hay más de 200 chilenos que están en Siria, en un gobierno que está haciendo prácticamente una matanza, si bien es cierto es otro tema totalmente distinto, pero en política exterior no se trata de acomodarse a lo más conveniente, se trata de representar los intereses. O sea, ¿usted descarta que Chile vaya a cortar relaciones diplomáticas con Paraguay? Yo creo que el cortar relaciones diplomáticas no es el mejor camino. No es el mejor camino. Una cosa muy distinta es retiro del embajador y desarrollar gestiones con firmeza para buscar algún tipo de cambio en Paraguay, porque ellos avalan, este gobierno paraguayo, aunque no nos guste a nosotros, está avalado por una constitución votada democráticamente por ese país. Ahora, no nos gusta que es una constitución que es de alguna manera perversa por el empoderamiento del Congreso, nosotros no podemos llegar y cambiarla. Mira, acá estoy viendo una pregunta que habla justamente de las constituciones. Vamos a ver esa consulta que hace un usuario a través de Twitter, aprovechando que estamos también en directo con el diputado Iván Moreira. Cartagena, ¿cómo puede criticar las constituciones de otros países si hoy la nuestra, la chilena, está cuestionada por fraude en la aprobación? Se refiere a la votación de 1980. Mire, aquí no hay ningún fraude. ¿De qué fraude me hablan? Eso es... mire, por último, la última constitución, para que la gente lo tenga claro, es del 2005 y la firmó don Ricardo Lagos. Él fue el que hizo una modificación en su periodo presidencial en la Constitución del 80, pero no me vengan con este tipo de cosas, que esta Constitución es más democrática que cualquier otra, tenemos una democracia sólida, tenemos un sistema de gobierno presidencial, se respetan las normas democráticas, este es un país que crece, un país de libertad de expresión absoluta. Por favor, no me vengan con esto de la Constitución. Siempre estamos buscándole las 5 patas al gato por razones políticas para tratar de deslegitimar al gobierno que les ganó legítimamente como en las elecciones pasadas. Pero ellos no dijeron nada durante 20 años. Volvamos al tema... Que como hacen preguntas hay que contestarles. Durante 20 años gobernaron con esa Constitución y tuvieron las mayorías. Con el mismo sistema económico que hoy día critican. Pero si ellos la aplicaron con un dogma
y en una forma que ni siquiera nosotros lo podríamos haber aplicado. En el gobierno del Lago hicieron más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Oiga, diputado, defendieron a los empresarios, y hoy día que hay un gobierno que defiende a los consumidores, que ha hecho profundas transformaciones, que cosas que en los gobiernos pasados no se hicieron y que ahora se hacen, tienen este tipo de actitudes obstruccionistas y siempre todo encontrando lo malo. Diputado, ¿qué le parece? Yo me aprovecho un poco porque no, como, está bien. por la pregunta, así que ¿qué pregunta? No, estamos eligiendo las más suavecitas. No, él debe ser garabato y cosas así. Oiga, ¿qué opina de la reacción que tuvo el presidente en esta entrevista con BBC Mundo cuando al consultar sobre el acto a favor a Augusto Pinochet, esta exhibición de un documental, él corta la entrevista en alusión al tiempo? Mire, yo le quiero decir de que yo no tengo todos los antecedentes para formarme un juicio. ¿Pero lo vio? Pero yo lo vi. Indudablemente que no fue bueno, porque finalmente la noticia en el mundo es que el presidente no supo o no quiso contestar una pregunta. O sea, de 20 minutos de entrevista quedan esos 30 segundos. Quedan esos 30 segundos en el mundo. Pero quiero decirle, mire, se pueden cometer algún tipo de errores, pero lo importante es la verdad. Se pueden cometer algún tipo de errores, ¿en qué sentido? En el manejo. No hay ningún presidente perfecto. El presidente Piñera es un hombre experto comunicacionalmente. Es un hombre que se sabe manejar, es un hombre que enfrenta las cosas, es valiente. ¿Y qué pasó con esa Da la pregunta? cara. Bueno, ¿por qué no la contestó? mire, yo no sé las razones, pero lo único que le puedo decir, vamos al fondo del tema. El presidente Piñera, tengámoslo claro, fue un opositor al general Pinochet. El presidente Piñera votó por el no. El presidente Piñera siempre ha sido defensor de los derechos humanos. ¿Y no hubiera sido bueno responder eso mismo en cámara? Entonces, el presidente Piñera no se le puede cuestionar en esa materia nada, porque él ha sido un hombre consecuente. Y aún más, ¿Y no hubiera sido bueno ¿sabe por qué ganamos las elecciones cámara? presidenciales? Entre otras Por cosas, los votos de la concertación que arrastró el presidente Piñera. Por el plus. Entre otras cosas, la gente estaba cansada de la concertación, pero el plus que le dieron al triunfo del presidente Piñera fue haber votado por el no. ¿Y no hubiera sido mejor haber respondido lo mismo Mira, en cámara? cuando los hechos, porque usted lo dice, al final la noticia mundial fue que el presidente no pudo responder esa pregunta. Cuando los hechos suceden y se ven detrás, sentado en un sillón frente a la televisión, uno se da cuenta que podría haber contestado o haber hecho lo contrario. Pero también digamos una cosa, el canal de televisión, la BBC, también se aprovechó de que el presidente pensaba que tampoco estaban filmándole, porque también eso, si uno termina una entrevista, eso de tener la cámara escondida. No estaba escondida, usted sabe cómo es. Pero la televisión es así, y no me cabe la menor duda de que la respuesta que estoy dando yo, o que él ha dado durante años en Chile, es la que él siente siempre. Y a mí me dicen, bueno, si usted ha apoyado tanto al régimen militar del pasado, bueno, ¿y por qué usted está tan cerca y es tan leal al presidente Piñera? Porque yo creo que uno tiene que mirar hacia adelante. Entonces, ¿usted está conforme con la respuesta chilena sobre la crisis en Paraguay? Yo estoy... Para cerrar la conversación. Yo estoy conforme, pero me hubiera gustado el retiro del embajador. Pero bueno, el gobierno habrá tenido mayores antecedentes que el que yo tengo, y habrá evaluado la situación, y en esta primera etapa solamente se ha llamado a informar. Pero lo contundente... ¿Cuánto tiempo puede estar...? Lo contundente es lo que dijo el presidente, que aquí no ha habido un debido proceso, que aquí no se han respetado las cláusulas democráticas que deberían haberse respetado, que esto no es bueno para la democracia, y que nosotros como país vamos a hacer todas las gestiones que podamos hacer en beneficio de lo que se permita, porque no podemos intervenir en nuestra nación, se permita para que vuelva a la normalidad un país tan importante como es Paraguay. Diputado Iván Moreira Barros, muchas gracias por esta entrevista con Canal 24 Horas. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Concurriera a la reunión. Esa es la primera señal potente, no hubo ninguna demora. Pero yo quiero decirle, no hay que confundir prudencia con alargar los tiempos en una decisión que venía.
Y le voy a explicar por qué. Porque la gente olvida fácilmente. Hace 2, 3 o 4 años, creo que fue en el gobierno anterior, gobierno de la Concertación. ¿Ya? Usted recordará cuando hubo un intento de golpe de Estado en el gobierno de Venezuela, Chávez. claro. Y el embajador chileno, en nombre del gobierno de Chile, ya estaba reconociendo el gobierno. Esas cosas no van a pasar en este gobierno, ni menos con la Institución Express. Yo no soy partidario del presidente Lugo. El presidente Lugo, tenemos diferencias ideológicas, pero el presidente Lugo es un presidente elegido democráticamente. Y a un presidente no se le puede tratar como un delincuente y de alguna manera juzgarlo en 24 horas y destituirlo por una mayoría que exista en el Congreso. Lo cierto es que Chile es el último país que condena esta destitución. No es lo cierto es la responsabilidad. Porque si usted me acaba de decir, ¿se demoró Chile? No, si Chile no se ha demorado. No, el presidente Piñera. No, el presidente no se ha demorado. Fue el primero, la orden del presidente Piñera fue que nuestro canciller, después de esta conversación que vamos a tener esta hora. Claro, diputado, tenemos harto tiempo y lo primero es consultar por qué el gobierno de Chile se demoró tanto en reaccionar con esta información que ya se conocía el día viernes. Mire, la verdad, el gobierno de Chile no se ha demorado tanto. El gobierno de Chile lo que ha hecho es ser un gobierno responsable, prudente, y lo que yo dije es que de lo prudente, de lo responsable que ha hecho en ir requiriendo los antecedentes, se pasara a la acción. ¿Cuál es la acción? Es que el presidente de la República ha pedido y ha llamado a informar a su embajador en el Paraguay, y yo esperaba de alguna manera una sanción un poquitito más. A raíz de la crisis política que está viviendo Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo, el exmandatario tomó importantes decisiones tras contar con el apoyo de los líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente Sebastián Piñera. Estamos junto al diputado de la UDI, vicepresidente de este partido, además miembro de la Relación de Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Iván Moreira, con quien vamos a conversar sobre este tema y sobre el posible retiro del embajador chileno en el país. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer de poder compartir en un tema tan interesante y tan preocupante como es lo que ha pasado en Paraguay y lo que está pasando en las democracias latinoamericanas, especialmente lo que está pasando en Centroamérica, que es importante tocarlo más adelante, más potente, ¿ah? Y lo potente es el retiro del embajador hasta que se esclarezcan las cosas. Mire, aquí los cancilleres se reunieron, pero no con el afán de entrometerse en la política interna de un país y en las constituciones que se dan los países, porque son democracias. El tema es que nosotros tenemos que afianzar y fortalecer como países respetuosos del derecho internacional y de la democracia. Tenemos que ayudarnos y fortalecernos, de tal manera que lo que nosotros hicimos, y debemos hacer todo, es tomarnos más en serio lo que está pasando en Latinoamérica. Mire, no puede ser, aquí se llamó una